Bueno, hermanos, como veníamos hablando, hoy vamos a tener la charla de discipulado, porque lo que estamos haciendo cuando vamos aprendiendo los pasos de la vida del cristiano es un discipulado. El Señor dijo: id a ser discípulo a todas las naciones. Y es la tarea nuestra, la tarea tuya, en la medida que vayas creciendo, de ir enseñándole a otras todas las cosas para que las guarden en su corazón y la pongan por práctica en su vida. Hoy vamos a hablar del enojo y la ira. La sociedad está plagada, inundada, donde andamos, donde si vamos al almacén o vamos a un supermercado, si vamos al banco, en la calle, encontramos ira, que es una emoción violenta, de carácter penoso, que es espontáneo, que nos hace hacer cosas de la cual muchas veces después terminamos arrepentidos. La sociedad está plagada de enojo y agresividad en todas las áreas. Aún podemos hacer historia que aún los dibujitos animados para niños, por lo menos yo cuando era niño y veía los dibujitos, ya se veía violencia. Desde chico uno le regalaba a los hijos, en aquella época, también un revólver, una ametralladora, algo para pelear. Y son pequeños ingredientes que van haciendo de que la agresividad, el enojo, la ira es parte de la vida del hombre y de la mujer. Pero esto, el enojo y la ira, aparte de producir en la familia algo que destruye, que trae pleitos y divisiones, homicidios y asesinatos y aún suicidios también por cosas cometidas, es antisocial también. No una persona que es agresiva, una persona que vive enojada, que deja correr su ira en todo su cuerpo, es muy probable que tenga pocas amistades, y las pocas que tenga o que estén relacionados con él estén por alguna cuestión de fuerza mayor y nada más, pero en la medida que pueden se corrigen o se apartan del lado de él. Todos nosotros nos podemos tener una ira, es decir, cuando somos atacados, cuando somos perturbados con gritos, con un golpe, una violencia, puede ser psicológica o física, nos aireamos. Y dice en Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso 4:26, dice así: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos quiere decir que, claro, no puedo evitar que me va a hacer mal que alguien me diga algo. Y esto es un enojo bajo control. Estoy enojado, pero tengo dominio propio. Porque Cristo lo que vino a hacer en cada uno de nosotros, que con su Espíritu Santo, es que podamos tener dominio propio. Dominio propio significa que voy a pensar antes de hablar. Voy a pensar antes de actuar, antes de pelear, antes de discutir. Yo lo voy a pensar, voy a tener la oportunidad. Antes, en la vieja vida, el viejo hombre, en cuanto decían algo, no terminaba de decir algo y la persona reacciona, no piensa, no dice, hiere con palabras que aún después son muy profundas. Y se dicen cosas que por muchos años siguen doliendo en muchos corazones. Ahí produce el enojo, la ira, produce heridas en el corazón y en el alma, y quedan grabadas en nuestra mente esas palabras que quizás alguno haya sufrido desde niño, pero es necesario que sean sanadas a través del Espíritu Santo, a través de la sanidad interior, charlando con alguien con autoridad espiritual que pueda escuchar estas palabras, que pueda escuchar esto y pueda ser sanado. Yo me acuerdo que mi papá, que ya falleció cuando era niño, tenía a su mamá, que era una persona muy violenta y muy agresiva. Y en esa época que se andaba a caballo, mis padres eran de San Juan, mi papá me contaba
ya un hombre grande ya, y me contaba cómo le dolía a él los rebencazos que le pegaba a su madre por cosas de niño, que no hacía falta, con solamente corregirlo con la palabra estaba bien, pero años llevando eso en su espalda y eran latigazos no en su cuerpo sino en su alma y en su espíritu. Y mi mamá le pasaba más o menos lo mismo con su papá, un hombre con una violencia verbal, denigrante, está siempre hablando, menospreciando a todos. Y también mi mamá un día me contó, yo sentí en mi corazón que este tema lo tenía que hablar con ellos para que sean sanados en su corazón. Así que un día hablamos de esto, les recordé lo que me habían dicho y les pedí a ellos que oráramos juntos y que ellos en oración, lo podés hacer vos también, en oración le entregaran esta situación al Señor, para que ellos sean libres de esta espina, libres de esta atadura. Y oró mi papá, se lo entregó a Dios para que Dios sane su corazón, sacó eso que había en su alma para que venga el ungüento del Espíritu Santo. Y mi mamá hizo exactamente lo mismo. Yo tuve la oportunidad en ese momento de orar por ellos para que Dios con su mano espiritual, con su Espíritu Santo, cierre esa herida abierta que por años la tenían en su corazón. Quedó la cicatriz, pero ya no sangraba más. Es así, es como una herida en el cuerpo, uno mira la cicatriz, pero ya no le duele y ya no sangra. Y mi papá mucho tiempo y mi mamá mucho tiempo después, un día se tocó el tema en una reunión y ellos comentaron eso desde otra posición, desde otra condición, contaron esa historia de su vida. Y eso es lo que Cristo viene a hacer en cada uno de nosotros. La segunda condición es que el alma está desordenada y entonces produce eso que cuando somos agredidos nos ponemos violentos y volvemos al viejo hombre, a las obras de la carne, como dice la palabra, que es contrario a los frutos del Espíritu Santo, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es todo lo contrario. El enemigo lo que quiere en cada uno de nosotros es que perdamos la paz, que perdamos el gozo, que no haya amor en nosotros, que no tengamos templanza, que no tengamos mansedumbre, que no tengamos benignidad y que perdamos la fe en Dios a través de la violencia y de la ira. Nos lleva estas actitudes a la amargura y al rencor. En el mismo Efesios, en la carta de Efesios capítulo 4, 31 dice: quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Este es el camino del enojo y de la ira, la agresividad, la división, los pleitos, las peleas. Dios establece una condición cuando uno va criando a los hijos de la palabra primeramente, de enseñarle a los niños. Uno puede en los niños dejar cicatrices que van a durar por muchos años en ellos y que seguramente esto va a producir en ellos también una agresión hacia otro niño cuando sea padre, a su propio hijo. Sin darse cuenta, quizás es una cultura familiar que son todos agresivos, violentos y todos se menosprecian en ese ambiente familiar, y Dios vino a establecer un nuevo reino, que su voluntad, así como se hace en el cielo, se haga en la tierra, que su voluntad en el cielo se haga en mi familia, en mi persona, en mi esposa y en mis hijos. Que la paz reine en cada uno de nosotros y en cada familia. Puede haber una cultura así, de agresividad, de violencia y de ira. Esto no es de Dios. Cuando el hombre viene a Dios, Dios habla de este tema en su corazón y establece bonanza en los sentimientos y en las emociones. Porque el hombre, cuando actúa de esta manera, se está apoyando en los sentimientos y en las emociones. Y esto es variable. Esto es variable. Y hoy
amo mucho a mi esposa, pero dentro de 2 horas me enojo de tal manera que la menosprecio y le digo cosas que no se deberían decir. Y después me arrepiento, y después le pido perdón y le digo que la amo y le traigo una flor o le traigo un chocolate, pero después le vuelvo a castigar de esa manera. Dios vino a establecer en cada uno de nosotros una conducta cristiana, en cada uno de nosotros. El matrimonio tiene que ser el hogar, un lugar donde todos, después del trabajo, del estudio, queremos llegar al hogar, a estar con los hijos, con la familia, que los hijos el día que se vayan de la casa se casen y hagan su familia, se vayan de ese hogar, no como un escape, sino como formar una nueva familia yéndose de ese lugar con bendición, con agrado, de volver a la casa de los padres, el ambiente familiar, para que ellos hagan lo mismo con sus hijos. El enojo y la ira produce gritos, ofensas, insultos, malicia, enojo. Todo esto produce raíces en cada uno de nosotros. Y esto abre la puerta al diablo, le da lugar al diablo a que actúe en cada uno de nosotros. Nosotros podemos ir a una congregación y mostrarnos a nosotros como grandes actores de ser santos, buenos, amables, con un vocabulario, que va a ser más adelante la charla, un vocabulario correcto, pero la realidad es que Dios nos conoce a nosotros en nuestra casa, en nuestro interior. Y esto es tan importante, hermanos, que en algún momento, si uno tiene una hipocresía cristiana, va a salir a la luz realmente lo que hay en cada uno de nosotros. Por eso debemos reconocer primero y entregar a Dios este aspecto al Señor, para que el diablo no tenga nada en cada uno de nosotros. El enojo y la ira es perjudicial para uno mismo, me destruyo a mí mismo, me destruyo mi carácter, mi persona, degrada quien yo soy cuando me ven de esa manera. La ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Actuamos en la carne como el viejo hombre. Podemos venir con una raíz de familia, de violencia, y nosotros debemos cortar esto y ver cuál es, reconocer la realidad y entregársela al Señor, porque estos conflictos interiores, si no se solucionan, seguirán en nuestra vida, aun cuando lleguemos a la vejez. Y vamos a encontrarnos con que en nuestra vida, en algunas áreas hemos sido buenos, pero otra era una persona insoportable, un lunático, en mi época se decía un leche hervida, alguien que enseguida no se le puede decir nada porque se enoja, se ofende, grita y hay que tratarlo con mucho cuidado, y esa persona no se le puede abrazar porque no se sabe cómo amaneció, qué es lo que le pasa, y Dios vino a cambiar el interior de cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos tratan mal, lo que nos pasa en nuestro interior es la reacción de que si vos me gritás yo te grito, y si vos me ofendés yo te ofendo, y si vos me agredís yo te agredo, y si vos te burlás de mí yo voy a buscar la forma que se burlen de vos y que vos seas humillado delante de todos. Esto es lo que hace el viejo hombre, el diablo, lo que era la vieja vida. Hoy cambia esto. En el camino, en la vida del Señor, en el reino de Dios no tiene que ser así. Yo con mi esposa no tengo que estar en una reunión diciendo lo que a ella le sale mal, porque seguramente yo tengo cosas que me salen mal en mi vida, cosas que me avergonzaría que los demás se enteren. Yo no haría eso con mi esposa y mi esposa no haría eso conmigo. Esto es lo del viejo hombre, la burla que termina en agresión, en ira. El enojo es pecado delante de Dios. Es un pecado que no nos va a permitir llegar al reino de Dios. El enojo y la ira impide que yo pueda escuchar la voz de Dios en mi interior.
impide que la palabra de Dios se arraigue en mi corazón para que yo pueda cada día ir mejorando en mi carácter, en mi persona y como soy. Muchos pueden decir, bueno, yo soy así, es mi carácter, y eso implica que cuando yo actúo de esa manera no le estoy dando lugar al Espíritu Santo que actúe en mi vida y no me arrepiento. Alguien dice, bueno, pero yo tengo sangre italiana o yo soy alemán, no importa de qué país o qué lugar seas del mundo, para Dios es todo lo mismo y es la misma regla para todos. No importa, todos debemos tener el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse y despojarnos a nosotros mismos. La psicología te va a decir que no, que eso es una negación de la cual vos tenés que ser libre y entregarte. Y Dios establece que la nueva vida, para tener una vida en abundancia, es ajustarse, es tratar de introducirse, es tratar de vivir el mandamiento, el reino de Dios. Si yo antes era agresivo, era un burlón, era un gritón, hoy mi vida tiene que cambiar. Y si alguien me dice no grites tanto, o esto está mal, o esto o aquello, yo tengo que prestar atención para no que esta ira no se suelte y no se le salga el collar y termine diciendo o haciendo cosas que no están bien. Aún Jesús enmudeció su boca y como cordero fue llevado al matadero. Lo escupieron, lo insultaron, le pusieron una corona de espinas, se burlaron de él. Aún le sacaron la ropa y lo colgaron semidesnudo en una cruz para que todos lo vean y se avergonzara a él, de los seguidores se avergonzaran de él, sus discípulos. Si Jesús lo soportó y dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, nosotros tenemos que alcanzar la plenitud de Cristo, el señorío de Cristo en cada uno de nosotros. Tenemos algo de que arrepentirnos. En cuanto más rápido hablemos y hagamos las cuentas con Dios, es mejor para cada uno de nosotros, porque el enojo y la ira nos hace mal a nosotros mismos primeramente. Y deja muchas cicatrices y muchas cosas feas y malas en la gente que nos rodea. Hermano, que el Señor te siga bendiciendo, que la palabra de Dios se te revele cada día más y que si hubo enojo, hubo ira en tu vida hasta este tiempo, que reconozcas que eso está mal delante de Dios y se los puedas entregar para que tu familia viva en un estado de paz, de benignidad, de bondad, de alegría y verdadero gozo. Verdadero gozo. Vivir feliz en Cristo es todo el tiempo, no es por rato. No es cuando voy a la iglesia, no es un momento, es todo el tiempo igual. Una vez tenía una compañera de trabajo y un día me preguntó, dice, ¿vos te enojás con tu señora? Le digo, no, la verdad que yo no me enojo, no me acuerdo ni la última vez que discutimos porque hacemos diferencias pero de palabras, de opiniones, nada más, no me acuerdo. Y dice, no, dice, yo con mi marido me peleo, dice, y nos tratamos mal y nos enojamos, podemos pasar varios días, hasta más de una semana enojados, dice, y no nos hablamos, ¿y viven juntos? Sí, estamos juntos, pero no nos hablamos. Yo hago mi comida y que él se haga su comida. Pero después de todo eso, él para conquistarme me lleva afuera, me trae flores, me compra ropa y me vuelve a conquistar y salimos a comer y demás. Y me dice a mí, tu matrimonio es aburrido porque no pasa eso. Y yo le digo, mira, a mí no me hace falta discutir y enojarme con mi señora. La llevo a pasear, le compro un chocolate, cuando podemos salimos a comer y tengo una vida estable, feliz, constante y no necesito que haya esos altibajos para yo volver a reconquistar a mi esposa. Mi esposa ya la conquisté, ya me conquistó a mí. Cristo nos conquistó a nosotros y no necesito más pruebas de Dios que Él me ame a mí. Él ya dio todo en la cruz y nosotros debemos tener esa postura y reconocer que si somos violentos, verbales, tenemos actitudes malas, aún podemos nosotros, para no gritar, pegar en la pared.
Una vez me decía un hermano, yo me enojo tanto que no digo nada, pero salgo al fondo y le pego al árbol. Y le pego trompadas y patadas. Y es lo mismo. Pobre árbol. No le hizo nada y le estaba agrediendo. Es necesario renunciar a esto en el nombre de Jesús y entregárselo al Señor. Espero que esta charla te haya sido de bendición, hermano. Nos vemos la próxima semana con otro tema que seguiremos adelante. Dios te siga bendiciendo.